Quiero leer esta mañana una porción de la palabra de Dios. Quiero que usted me acompañe. Está en el libro del Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 35 y verso 1. Génesis capítulo 35 y verso 1. Y Dios le dijo ¿a quién? Dios le dijo ¿a quién? Ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Diga conmigo Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Le repito esta segunda parte. Levanta allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Esta porción de este primer verso de este capítulo 35, Dios le vuelve a hablar a Jacob después de pasar un tiempo lejos de su casa, lejos de la casa de sus padres, y después de trabajar 14 años por el amor de su vida. Jacob trabajó 14 años por su esposa. ¿Alguien se recuerda de eso? ¿Sí? El negocio fue trabajar 7. Diga conmigo 7. ¿Sí? Fue amor a primera vista. Jacob llegó a ese lugar después de haber tomado la bendición del papá. Jacob toma la bendición del papá. El hermano mayor se enoja porque esa bendición le correspondía a él. Por eso es que dice el verso que leímos: cuando escapabas de tu hermano. Porque cuando el hermano supo que le había quitado la bendición, dijo: yo lo voy a matar. Yo solo espero que mi papá se muera y lo mato. Entonces vino el papá y dijo: mira, este te va a matar, así que mejor andate a los Estados Unidos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Y se fue a la tierra de su tío. Y se encontró con la mujer que le gustó, con Raquel. La vio. El primer día se besaron. Mire qué bandido. Sí, le fue bien. Uy, Calvita, yo no conocía tus cosas. Se la besó. Entonces se flecharon. Dice que era muy bonita. Entonces el papá, el suegro, le dijo: pues, ¿por qué vas a trabajar de balde aquí, de gusto acá? Trabaja 7 años y te doy a mi hija. Y dice la Biblia: le parecieron pocos porque la amaba. Diga conmigo: pocos. Esos 7 años se pasaron rapidísimo. Y llegó el día de las nupcias, llegó el día de la boda, la ilusión, el vestido, la fiesta, la comida, todo, la ilusión, ¿no? Raquel, me imagino pensando en su vestido, los invitados, las invitaciones, la decoración, todo eso que piensan las mujeres. Jacob pensaba en la luna de miel. Y ella, toda la ilusión, ¿no? Llegó el día. Iban a oficializar ya todo. Y de pronto Jacob llega a la cámara nupcial. Y cuando se viene a dar cuenta, no era Raquel, era la otra hermana, que según la Biblia no era tan bonita como Raquel. Yo le estoy poniendo aquí con cariño: no era tan bonita. Pero Jacob dice, le va a alegar al suegro, ¿no? Le va a alegar al papá. Y le dice: ¿cómo me haces eso?
Ay, perdón por ese detalle, le dijo, se me olvidó decirte. Después de 7 años, imagínense. Después de 7 años le viene diciendo, ay, perdón, le dice, no sabía, se me pasó por alto que te tenía que decir que no te puedes casar con esta pequeña porque está primero su hermana mayor. O sea, tenés que casarte con la mayor primero. Entonces le dijo el papá, ¿sabes qué? Trabaja otros 7 años y te doy la que quieres. Y Jacob, como la amaba, se casó. Trabajó otros 14 años, diga conmigo 14. Llegó el tiempo, el Señor lo prosperó, el Señor lo enriqueció, y llegó el momento en que Dios le dijo, bueno, ya es tiempo de regresar a la casa de donde saliste. Y ahí está el verso que le leí. Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha, camina. Hoy es el tiempo de avanzar, hoy es el tiempo de empezar a caminar. Y regresa al lugar donde levantaste el primer altar cuando tu hermano te estaba persiguiendo. No es bonito regresar, al punto donde uno no pasó un buen momento, donde uno no vio quizá algo prometedor, quizá no es la mejor ubicación donde uno quiere estar, pero Dios se lo lleva ahí para decirle, recuérdate que cuando tu momento más difícil, ahí fue donde yo te me aparecí a ti. Recuérdate que cuando tú estabas siendo perseguido, ahí yo llegué a tu vida, ahí fue donde te hablé. Recuerda que en tu momento más difícil, cuando estabas lejos de casa, ahí yo me aparecí a ti, te hablé y te dije que ahí había que levantar un altar. O sea, el Señor está llevando a Jacob a esa escena. Y es lo que leímos, el verso que leímos. Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha, vete a vivir a Betel. Levanta allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Sabe, para mí esto es muy importante, porque hay que tomar en cuenta en nuestra vida el momento en que, o los momentos que cuando estábamos en dificultad, en problema o en situaciones difíciles, ahí Dios se nos apareció y levantamos un altar. Lo que pasa que muchas veces a nosotros se nos olvida el altar que levantamos cuando estábamos en momentos difíciles. Cuando no teníamos, ahí levantamos un altar. Cuando teníamos persecución, ahí levantamos. Cuando estábamos enfermos y tuvimos que levantar un altar y Dios se mostró favorable, a veces hay que volver a ese inicio. A veces hay que volver a ese punto para recordarnos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha levantado, de dónde Dios nos ha prosperado, de donde Dios nos ha librado, de donde Dios nos ha sanado, de donde Dios nos ha rescatado. No hay que olvidar ese primer paso, no hay que olvidar ese primer punto, que no se le olvide ese inicio, hermano, no se le olvide la bicicleta donde usted empezó a recorrer Long Island, que no se le olvide que iba a trabajar hoy sí va en una 150, hoy va en una Silverado, hoy va en una minivan, hoy va en pero que no se le olvide la bicicleta que lo llevaba y lo traía, porque ahí se le apareció Dios, ahí le habló, ahí usted empezó a levantar su altar. No se le olvide el sofá donde dormía día y noche, donde no había cuarto, no había calefacción, era un basement húmedo, ahí donde se entraba el agua. No se le olvide que ahí usted levantó un altar, ahí dobló las rodillas y le dijo a Dios, acompáñame en este. Y mira dónde está usted ahora. ¿Dónde está usted ahora? A uno muchas veces se le olvida de dónde Dios lo sacó a uno. Que no se nos olvide, a veces nos tocaba ir a comprar ropa al Salvation Army. Usted no sabe qué es eso. Pero a veces íbamos a buscar al Salvation Army ahí. Y cuando uno mira una camisa, pues si esto yo la di aquí, dice uno.
Por eso Dios le dice, ¿sabes qué? Regresa a Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Diga conmigo, casa de Dios. Vamos, diga conmigo, Betel es casa de Dios. Que no se le olvide que es en la casa de Dios donde Dios le ha dado las promesas, que es donde Dios le ha dado la bendición, que es donde Dios ha soltado una palabra para su vida, que es donde Dios ha hablado a su corazón, que es donde Dios le ha abierto sus ojos, que es donde el Espíritu Santo de Dios lo ha ministrado, lo ha llenado, lo ha ungido, donde el Espíritu Santo de Dios le ha abierto puertas, le ha abierto caminos, le ha abierto una nueva misericordia. No se nos olvide de donde Dios nos habló y le levantamos un altar. Vemos muchos que tenemos que regresar al primer altar. Diga conmigo, al primer altar. Es tiempo de poner en marcha. Diga conmigo, es año de empezar a caminar. No, yo no lo veo muy entusiasmado. Usted diga conmigo, es año de empezar a caminar. Pero es tiempo de caminar al altar donde Dios se te apareció. Es tiempo de caminar al altar donde Dios te habló. Es tiempo de volver al lugar donde Dios te dio su palabra. Es tiempo de volver otra vez al lugar donde Dios te levantó, donde Dios te llenó, donde Dios te confortó, donde Dios llenó tu corazón, donde quitó toda amargura, toda tristeza, todo dolor, todo resentimiento. Hay que volver a Betel. Diga conmigo, volver a Betel. Padre Santo, dígale al que está al lado suyo, ponte en marcha. Voltea con el que estás al lado. Dile, hay que caminar. Aquí algunos nos quedamos a medio camino. Hay que empezar a caminar, hermano. Hay que empezar a caminar. Las cosas allá afuera no van a mejorar. En el sistema allá afuera, no, esto ya está profetizado, esto ya está establecido, ya Dios lo decretó. Sí, los tiempos van a ser cada vez más peligrosos. Lo que pasa es que usted y yo, porque estamos guardados bajo la sombra del Todopoderoso, a usted no le va a faltar porque Dios es su proveedor. A usted no le va a pasar porque a usted Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios lo protege. Y la promesa es que usted va a estar siempre en las manos de nuestro Dios. Pero allá afuera la situación está difícil. Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha. ¿Cuántos quieren ponerse en marcha este año? Vamos, ¿cuántos quieren ponerse? ¿Cuántos quieren avanzar este año? ¿Cuántos quieren empezar este nuevo tiempo poniéndonos en marcha, moviéndonos, activándonos? Pero hay que ir a vivir a Betel. ¿Qué le dije que era Betel? Casa de Dios. Y levanta ahí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano. ¿Por qué no volvemos al altar de la época cuando no teníamos, cuando corríamos peligro, cuando teníamos un futuro incierto, cuando no sabíamos si iba a haber un mañana? Jacob llegó a ese lugar sin saber qué era lo que le estaba deparando. Él venía huyendo de su hermano lo quería matar, tenía una bendición encima, pero Jacob venía huyendo. Venía con la palabra de Dios encima, pero venía huyendo. No se te olvide, nunca dejes por olvidado de dónde nos sacó el Señor, hermano, que ha sido grande y misericordioso. ¿Cómo voy a olvidar yo de dónde me sacó el Señor, hermano? ¿Cómo vas a olvidar de dónde te sacó el Señor? Mira ahora a dónde Dios te ha llevado. Y lo que tiene es extraordinario para nosotros el Señor, hermano. Porque así lo dice su palabra. Los planes son de bien y no de mal. Son de prosperidad y no de calamidad. Yo me quiero aferrar a esos planes. No, yo me agarro a esos planes de Dios. Son planes de bien para usted, no son planes de mal. Dios ha pensado solo cosas buenas para usted. Déjeme repetírselo, por favor. Dios solo ha pensado cosas buenas para usted. Si qué papá que el hijo le pide un huevo le da una culebra, o qué papá que su hijo le pide un pan y le da un alacrán. ¿Qué papá hace eso?
Usted se quita el pan de la boca para dárselo a sus hijos, a sus nietos. Usted deja de ponerse para darle a sus hijos, a sus nietos. Usted deja de tener usted para dejarles a ellos. Y usted y yo que somos malos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo, que es bueno, nos dará todas las cosas que necesitamos. Alguien que alabe el nombre de nuestro buen Dios, de nuestro buen Padre. Diga conmigo, lo que viene es mejor. Oh, yo no lo veo entusiasmado. Diga conmigo, lo que viene es mejor. Declárelo. Usted tiene que hablar con su boca. Usted tiene que declarar los planes de Dios, que son de bien y no de mal. Pero sigamos. Levanta un altar al Dios que se te apareció en ese momento difícil, en ese momento duro, en ese día de crisis, de angustia, de preocupación. Levanta un altar ahí otra vez. Ese Dios que le proveyó, ese Dios que le ha provisto de todo, levántele un altar. A ese Dios que lo sanó, levántele un altar. A ese Dios que lo ha prosperado, levántele un altar a ese Dios. Yo pensé que usted iba a decir amén. Verso 2, 35, verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense. ¿De qué? Jacob le dijo a su familia y a sus acompañantes: desháganse de todos los dioses extraños. Mire, aquí nosotros hemos puesto, en nuestro corazón hemos entronado cosas que ocupan el lugar de Dios. Y entonces Jacob dice: hey, quiten del trono cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Quiten cualquier cosa que tome la preeminencia de Dios. Dios es primero. Si usted quiere saber de prioridades, Dios es primero. Diga conmigo: Dios es primero, por sobre todas las cosas. El amor de Dios es lo primero. Si usted quiere establecer sus prioridades para este año, ponga en primer lugar a Dios, a su presencia, y de ahí ponga todo lo demás. Pero Jacob se dio cuenta que su familia y quienes lo acompañaban tenían dioses extraños. Diga conmigo: extraños, raros. Habían cosas que ocupaban el primer lugar. Habían cosas que estaban ocupando toda su atención, todo su corazón. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a tu iglesia sobre de todas las cosas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás tu trabajo más que todas las cosas, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tus hijos más que... ¿A quién? Diga conmigo: a tu Dios. Si queremos saber de prioridades, el primer lugar lo ocupa Él. En su trabajo, el primer lugar que lo ocupe Él, va a ver que todo le va a ir bien. Va a ver que clientes van a venir. Va a ver que el trabajo va a estar siempre. Va a ver que puertas se van a abrir. ¿Sabe por qué? Porque puso en primer lugar a Dios. Su familia va a caminar bien porque en esa familia el primer lugar lo ocupa Dios. Si queremos de prioridades, saber de prioridades para este año, el primer lugar es de Dios. No es el trabajo, no es la iglesia, no es la novela, no es la serie de Netflix. El primer lugar se lo damos a Dios. Que en esta casa, que en esta iglesia, el primer lugar siempre lo tenga nuestro Dios. Siempre, siempre, por sobre todas las cosas. Él reina,
Él manda, Él dice y se cumple. Que en este lugar siempre, que en su casa, en mi casa, en su negocio, en su empresa, sea Dios primero. Jacob dijo: quiten los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Diga conmigo: cámbiense de ropa. Yo no entendía esa parte. O sea, no la entendía tan bien como ahora. Lo de purificarnos sí, santificarnos sí, lo de sacar los dioses también. Pero no tenía muy claro lo de cambiarme de ropa. ¿Será que me tengo que vestir de otra forma? ¿Será que...? Miren lo que dice Génesis 27 y versículo 27. Voy a hacer un flashback. Voy a regresar a cuando Jacob obtuvo la bendición. ¿Cuántos se quieren ir aquí con una bendición hoy? Mire pues, Jacob se acercó y lo besó al papá. ¿Sí? Este es el momento donde el papá lo bendice. ¿Se acuerda que le conté que Jacob está huyendo del hermano porque le quitó la bendición? Este es el momento. Este es el flashback. Regresamos más de 18 años atrás. Más, muchos años más. Regresamos. Y está Jacob delante del papá. El papá ya no ve. El papá solo oye. Y el papá le dice: acércate, Jacob, te voy a bendecir. Y entonces Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió ¿qué? ¿Olió qué? Cuando Isaac, o sea, cuando el papá sintió el olor de la ropa, lo bendijo. Olía algo que provocó que el papá lo bendijera. Lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido. ¿A qué olía? A un campo bendecido. Acérquese al que está al lado suyo y hágale: le tengo una extraordinaria noticia esta mañana. Poneme música de extraordinaria noticia. No, de mayor, así como para hacer de cuenta que soy un venezolano que le dieron la noticia ayer. Ay, por ahí vas. Le tengo una extraordinaria noticia. El papá está queriendo derramar bendición sobre su hijo. Y le está diciendo: ¿sabes qué? Acércate. No, acércate porque te quiero. ¿A qué? El olor de mi hijo, dice, es como el de un campo. Mi hijo huele a bendecido. Mi hijo huele a bendecido, a campo bendecido. Mi hijo, ese es el olor de mi hijo. Oh, cuando me acerco a él, oh, él huele a bendición, él huele a bendición, él huele... Padre Santo, oh, mi hijo huele a bendición. Cuando olió su ropa, ¿de quién era la ropa que tenía Jacob?
¿De quién? Del hermano, diga conmigo, del hermano mayor. Resulta que la mamá, que sabía que iba papá a bendecir al hijo, le dice: ponte la ropa de tu hermano mayor, ponte la ropa del primogénito. El papá va a derramar la bendición del primo. Ponete la ropa de él. Quítate tu ropa usada. Quítate tu ropa vieja. Quítate tu ropa de engañador. Quítate tu ropa de estafador. Quítatela, le dijo a Jacob, y ponte la ropa del primogénito. Por eso es que como Isaac ya no veía, pero acércate, le dice. Se nos han impregnado olores de afuera. Se nos han impregnado aromas de afuera. Y ya dejamos de oler a bendición. Por eso dice el libro del profeta Isaías: los he vestido con ropas de salvación. Como una novia se prepara para el día de la boda, así los he preparado yo con ropas de salvación. La vestidura que nos dio el Señor Jesucristo son ropas de salvación, aroma de bendición, perfume grato delante de... ¡Ay, Dios amado! Por eso dice la Biblia: quítense la ropa del viejo hombre, despójense de la ropa del antiguo hombre, de aquel que era vicioso, de aquel que era mal hablado, de aquel que era mal pensado, de aquel que era rencoroso, de aquel que era chismoso, de aquel que era adúltero, fornicante. Hay que despojarse de esa ropa y vestirse de ropa. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Alguien tiene que alabar el nombre del Señor. Vamos, alguien tiene que bendecir. No podemos entrar con olor a ropa que no huela a bendición. Este nuevo año, este nuevo tiempo, la bendición cae sobre todos aquellos que tengamos olor a campo bendecido. Diga conmigo: olor a campo bendecido. Oh, Dios. Por eso usted ve que cuando el profeta Elías iba a llamar a Eliseo, por orden de Dios, ¿qué fue lo que le tiró? ¿Qué fue lo que le tiró? Su manto. No podía entrar con esa ropa. ¿Por qué cree que aquella mujer que necesitaba salud decía: si tan solo toco su manto, si tan solo toco su ropa, si tan solo logro desprender de él? Oh, y esa vestidura está a su disposición. Esa ropa de gala está a su disposición. Ese ropaje está disponible para usted, para su vida. Esa ropa estaba disponible para este tiempo, para esta nueva temporada. Esa vestidura de ese olor a campo bendecido. Dios ha extendido ese manto. Dios ha extendido esa cobertura. Dios ha puesto sobre nosotros esa promesa, esa palabra: olor a campo bendecido, olor a campo bendecido, olor a huerto regado, olor a fruto, olor a bendición. Jacob se acercó. Si el Señor se acercara hoy, si el Señor se acercara hoy y sintiera nuestro olor, ¿qué olería? ¿Olería a derrota o olería a victoria? ¿Olería a fracaso o a éxito? ¿Qué olor? ¿Cuál sería el olor que el Señor? Los olores son muy importantes para Dios. El día que Israel se rebeló en el desierto,
Y empezó a haber muerte. Moisés le dice a Aarón, empezaron a morirse. Pónganle atención a esto, los intercesores. Pónganle atención a esto. El pueblo estaba rebelándose, quejándose, murmurando, renegando por la situación en el desierto. Entonces Moisés le dice a Aarón, toma el incensario, ponle brasas nuevas al incensario y ponle incienso aromático, y entra al tabernáculo de reunión y empieza a ofrecer el incienso para que el olor se eleve delante de la presencia de Dios y cese la mortandad. Y Aarón salió corriendo al tabernáculo de reunión, preparó el incensario, le puso brasas nuevas, le puso incienso aromático y empezó a recorrer el tabernáculo. Para que el incienso se elevara, para que el incienso llegara con olor agradable delante de la presencia de Dios, para que se detuviera la muerte. Hay olores que Dios siente, y para que se detenga la mortandad espiritual. Hay olores que llegan delante de la presencia de Dios que dicen: ahí no huele a muerto, ahí huele a adoración, ahí huele a oración, ahí huele a alabanza, ahí huele a regocijo, ahí huele a esperanza, ahí huele a fe, ahí huele a fe, ahí huele a fe, ahí huele a fe. Entra en mi casa. Ahí estaba Aarón. Entra en Afuera había muerte. Todos estaban muriendo. Miles morían. Miles estaban decayendo. Miles estaban quedando en el camino. Miles estaban abrumados. Miles estaban decepcionados. Miles estaban apáticos. Miles estaban cansados. Muchos afuera estaban sin fuerza. Muchos estaban renegando. Vamos, Aarón, le dijo Moisés. Vamos, Aarón, prepara el incensario. Prepara las brasas, ponle incienso que vuela, ponle incienso que... Vamos a elevarlo al Señor. Tu oración sube al cielo con aroma agradable. Y cuando el Padre siente ese aroma, ahí es donde dice: sientan el olor de mi hijo, sientan el olor de mi iglesia, sientan el olor de mi casa. Huele a gloria. Entra en mi vida. Póngale brasas nuevas al incensario. Póngale brasas nuevas al incensario. Vamos. Póngale brasa, póngale fuego nuevo. Busque el aroma. Busque el incienso aromático. Tiene que oler rico. Porque el Señor es mirado. Lo que pasa es que se te acabó el incienso. Se te acabó el perfume. Ahora me va a entender por qué aquella mujer guardó durante mucho tiempo el perfume. Valía muchísimo el perfume, pero no le importaba. En la casa estaba Jesús. Cuando vio a Jesús, llegó con su perfume, rompió el alabastro, toda la casa se llenó. Dale gloria a Dios, hermano. Dale gloria a Dios. Necesitamos que la gente rompa el alabastro. Yo necesito que la gente empiece a caminar y empiece a romper el alabastro de perfume. Aquí tiene que oler a gloria. Aquí tiene que oler a fe. Aquí tiene que oler a bendición. Aquí hay gente que tiene que encender otra vez el incensario, hermano. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Cuando el olor sube delante de la presencia de Dios, ahí se desata la bendición. Hay gente aquí que tiene que volver a tomar el incensario. Dejaste el incensario por un lado. Y afuera hay muerte. Aarón, trae el incensario, le decía Moisés. Trae el incensario. Ponle incienso aromático. Ponle el incienso que el Señor nos dijo que hiciéramos. Ponlo. Y empezó Aarón.
Y cuando el Señor sintió el aroma, empezó a calmar la muerte. Cesó la muerte. La muerte de sus finanzas va a cesar cuando el Padre empiece a sentir el aroma. Se lo vuelvo a repetir. La muerte de sus finanzas va a cesar cuando el Señor sienta el olor del incienso. ¿Se acuerda de Noé? ¿Sí o no? Sí, ya le pregunté. Salieron pues del arca Noé, sus hijos, su esposa y su nuera. Póngale atención. Salieron pues del arca Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves, todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Verso 20. Salieron de esa etapa. Salieron de eso. Como usted y yo estamos saliendo de un año en donde tal vez llevamos diluvio, en donde tal vez atravesamos diluvio, pero ya pasó. Ya entramos a uno nuevo. No a un nuevo diluvio, a un nuevo tiempo. Entonces Noé construyó un altar. Diga conmigo, un altar. Diga conmigo, un altar. Y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Verso 21. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, Dios se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Eso me sirve a mí de fundamento para decirle que a pesar de que el Señor sabe que somos malos desde la juventud, nunca más va a maldecir esta tierra. Nunca más su tierra va a ser maldita. Aunque el Señor sabe que somos malos, sino que la tierra ahora huele a bendición. ¿A qué huele esta casa, hermano? ¿A qué huele este mensaje? ¿A qué huele tu adoración? ¿A qué huelen tus canciones? ¿A qué huele su actitud? ¿A qué huele tu compromiso? ¿A qué huele tu fe? ¿A qué huele su corazón? ¿A qué huele su servicio? ¿A qué huele nuestra vida? ¿A qué huele tu compromiso? ¿A qué huele tu entrega? Huele a aroma agradable delante de Dios. Que Él diga, aunque sé que es malo, aunque sé que es perverso, aunque sé que es duro, pero igual yo no lo puedo maldecir más. Es un campo como el campo que ha bendecido Jehová. Ahora entiendo por qué le dicen así: el olor de mi hijo es como el campo que ha bendecido Jehová. Cuando iban a sacar a Lázaro de 4 días de muerto, llegó Jesús. Lázaro estaba muerto. Diga conmigo, muerto. Diga conmigo, muerto. Y el Señor dio una palabra: yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde lo pusieron? Y lo llevaron enfrente de la tumba. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Y salió una ahí. Salió una ahí. No, Jesús, no, Jesús, no, Jesús. Ya hiede. Ya huele a muerto. No lo saque, apesta. No le abran esa puerta. Ya hiede. El Señor dijo: Lázaro, Lázaro, sal fuera. Aquí afuera te quito el mal olor. Dice que salió todo vendado, con ropa de muerto. ¿Ropa de qué? Quítenle esa ropa, dijo el Señor. Que este de muerto no tiene nada. Este de muerto no tiene nada. Es mi amigo y yo vine para sacarlo de eso. ¿Por qué cree que cuando el pródigo regresó a casa, cuando el pródigo que había estado con los coches, con los chanchos, con los cuches, con los cochinos, con los cerdos, con los puercos, vino de regreso a la casa del papá? El papá lo abrazó con todo y esa ropa, con todo y esa ropa lo besó, lo cubrió a besos, no le importó. Pero una vez terminado de besarlo le dijo: ¡hey! Cámbienle esa ropa y pónganle la mejor, pónganle la que te... ¿Alguien se quiere cambiar de ropa hoy? Véngase, véngase aquí. El que se quiera cambiar de ropa, yo ya estoy aquí.